Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Durante 3 años, Alexander Carter, director ejecutivo de Industrias Carter, había estado sumido en un sueño misterioso. 3 años de silencio, 3 años durante los cuales su imperio se tambaleó sin él, y su vida personal quedó congelada en el tiempo. El accidente fue repentino, una combinación de fatiga extrema y shock cerebral, que dejó a los médicos indefensos. Los más optimistas hablaban de un milagro, los más realistas susurraban sobre la tragedia de una vida truncada. En un pequeño pueblo vecino, la familia Lawson vivía modestamente. Su vieja y acogedora casa olía a madera pulida y a la fragancia de las flores del jardín. Emily, la hija menor, vivía a la sombra de su ambiciosa y dominante madre. La joven era dulce, reservada y soñaba con el amor verdadero, lejos de las intrigas del mundo adinerado. Pero su madre, viendo en Alexander una manera de impulsar a la familia hacia la seguridad y el prestigio, tomó una decisión que cambiaría la vida de Emily para siempre. Se organizó una boda en el más absoluto secreto. Emily, vestida con un vestido sencillo pero elegante, se paró frente al hombre dormido. Su corazón latía con fuerza de miedo y rebeldía. Firmó los documentos oficiales, sellando un destino que no había elegido. Nadie sabía cómo el beso de una novia podía despertar a un hombre del coma, pero Emily, en un impulso inexplicable, acercó sus labios a los de Alexander, como para sellar una promesa silenciosa. En ese preciso instante, el aire pareció vibrar alrededor de la cama. Las máquinas parpadearon, el corazón del director ejecutivo se aceleró y una profunda respiración recorrió la habitación. Sus párpados se agitaron y Alexander finalmente abrió los ojos. 3 años de sueño se desvanecieron en un instante. Su mirada, antes calculadora y fría, se encontró con la de Emily, quien retrocedió un paso, asustada y fascinada a la vez. El destino acababa de golpearla, brutal e irresistiblemente. Este matrimonio forzado, que parecía una simple formalidad administrativa, se había convertido en el punto de partida de una historia llena de secretos, pasiones y revelaciones inesperadas. Emily acababa de despertar a Alexander, pero no tenía ni idea de lo que este gesto desencadenaría. Alexander Carter parpadeó, aún desorientado. La tenue luz de la suite lo impresionó tras 3 largos años de oscuridad. Cada sonido le parecía extraño, el tic-tac de un reloj, el zumbido sordo de las máquinas médicas y la respiración de Emily, congelada a su lado. Intentó hablar, pero su voz era débil, ronca, casi ajena a sus propios oídos. ¿Dónde estoy?, murmuró. Emily retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Usted está despierto. ¿Señor Carter? Su voz temblaba de miedo y emoción. No sabía si huir o quedarse. Alexander intentó incorporarse, y un torrente de recuerdos inundó su mente, el choque, el accidente, y luego, nada. 3 años de vacío. Y ahora, allí estaba esta mujer, una desconocida pero extrañamente familiar, de pie junto a su cama. Estudió su rostro. ¿Quién eres?, preguntó, aún sin aliento. Yo, soy Emily Lawson, tu esposa. Su voz era casi un susurro. No se atrevió a añadir que su madre la había obligado a casarse. Alexander la miró con los ojos entrecerrados, perplejo. ¿Esposa?, repitió, como si la palabra le fuera desconocida. La sorpresa inicial dio paso a la curiosidad. A pesar del coma, Alexander sentía una fuerza interior intacta, control, inteligencia y una cierta frialdad que no podía ocultar. Emily sintió un escalofrío. Era exactamente igual que en las fotos, imponente, carismático, pero distante. ¿Por qué estoy casado?, preguntó finalmente, con voz más firme, casi autoritaria. Emily sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía explicar que todo lo había planeado su madre? ¿Cómo podía explicar que el destino los había besado? Antes de que pudiera responder, Alexander se incorporó ligeramente y le tomó la mano con firmeza pero con delicadeza. Emily, cuéntamelo todo.
Su mirada era penetrante, incapaz de mentir. Sabía que pronto descubriría la verdad, lo quisiera o no. En ese preciso instante, Emily comprendió que su vida acababa de cambiar. El director ejecutivo dormido ya no era un extraño. Estaba despierto, alerta, y cada gesto, cada palabra, sería una prueba, un desafío. Y tras esa mirada autoritaria, ya presentía una chispa, una promesa de pasión, conflicto y revelaciones que transformaría sus destinos para siempre. A la mañana siguiente, Alexander Carter se levantó por primera vez en 3 años. Cada movimiento le recordaba su fuerza, su autoridad y, sobre todo, el inmenso control que siempre había ejercido sobre su vida. Pero ahora, todo parecía extraño, un matrimonio que nunca había elegido, un desconocido a su lado y una familia esperándolo, o mejor dicho, esperándolo para obtener sus beneficios. Emily había preparado el desayuno en un silencio sepulcral. Alexander se sentó a la mesa, observando cada gesto, cada movimiento. Su mirada no solo era curiosa, era calculadora. Entonces, ¿vives aquí?, preguntó con voz tranquila pero exigente. Emily asintió tímidamente. Sí. Vivo aquí con mi madre y mi hermana, pero, no sé si tú. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Alexander sonrió levemente, una sonrisa inusual, una sonrisa que le provocó escalofríos en la espalda. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué no te crea? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró una mujer de rostro severo, imponente, la madre de Emily, Margaret Lawson. Su mirada se posó de inmediato en Alexander. Así que estás despierto, por fin. Estaba empezando a perder la paciencia. Su voz era gélida, cortante, pero bajo ella se escondía una preocupación que intentaba ocultar. Alexander se puso de pie de un salto, sintiendo su imponente presencia. ¿Y tú eres?, preguntó, con un tono neutral pero autoritario. Margaret se estremeció ligeramente. No esperaba que reafirmara su autoridad tan rápido. Soy Margaret Lawson, la madre de Emily. La tensión aumentó de inmediato. Alexander observó la casa, fijándose en cada detalle, los muebles modestos, las fotos familiares, las miradas preocupadas y calculadoras. Enseguida se dio cuenta de que esta familia tenía sus secretos, y, probablemente, que este matrimonio no había sido por amor. Más tarde ese día, mientras Emily le mostraba los alrededores a Alexander, él colocó suavemente su mano sobre la de ella, sobresaltándola. ¿Por qué estás aquí, Emily? ¿Por qué te casaste conmigo?, preguntó con calma, pero cada palabra tenía un gran peso. Emily bajó la mirada, incapaz de responder en voz alta. Su silencio era una mezcla de miedo, respeto, y quizás el primer atisbo de sentimiento. Alexander comprendió entonces algo esencial: este matrimonio no era una simple formalidad. Estaba en el centro de una red de mentiras y manipulación familiar. Y decidiría, como siempre, retomar el control. Pero en el fondo, un sentimiento nuevo se apoderaba de él, una curiosidad por esa joven dulce y tímida que se había atrevido, con un beso, a despertar al dormido Theo. El día transcurría, pero Alexander no podía apartar la vista de los secretos que parecían cernirse sobre la casa. Había observado cada mirada, cada gesto, y una certeza se hizo evidente: este matrimonio nunca había estado motivado por el amor. Después de almorzar, le pidió a Emily que se quedara con él en la sala. La luz del sol se filtraba por las cortinas, bañando la habitación con una luz tenue, casi engañosa. Alexander miró a Margaret, quien entró con una sonrisa exagerada, intentando ocultar su ansiedad. Margaret, tenemos que hablar. Su voz era tranquila, pero afilada como un bisturí. Margaret sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿De qué quieres hablar, Alexander? Intentó disimular su nerviosismo. Alexander se sentó, con la mirada penetrante fija en ella. Este matrimonio, ¿por qué? ¿Sabes que estaba en coma? Casaste a tu hija con un hombre incapaz de dar su consentimiento. ¿Por qué? Margaret tragó saliva. Sabía que no podía mentir.
Alexander, era por Emily, por su seguridad, para asegurar un futuro. Intentó que su acto pareciera noble, pero la verdad le supo amarga. Alexander se irguió imponente, su presencia llenaba la habitación. ¿Seguridad? ¿Usaste mi fortuna como red de seguridad para tu familia? ¿Manipulaste a Emily? Su tono era firme, pero no cruel. Quería comprender, y tomar el control. Emily, silenciosa hasta ese momento, tembló levemente. Sabía que Margaret tenía razón en cierto modo, la habían protegido, pero, ¿a qué precio? Alexander se volvió hacia ella. Emily, ¿es cierto? ¿Accediste a este matrimonio? La joven bajó la mirada, avergonzada y confundida. No, no tuve elección. Mamá, murmuró. Alexander sintió que se le encogía el corazón, pero su lógica no le permitía dejarse llevar por la compasión. Así que lo solucionaremos. Pero que sepas esto, yo decido qué pasa ahora. Surgió una nueva tensión entre ellos. Alexander había recuperado el control, pero Emily sentía una mezcla de curiosidad y admiración, con un toque de miedo. No podía negar que este hombre autoritario e imponente despertaba en ella emociones que nunca antes había experimentado. Margaret se dio cuenta de que había subestimado al director ejecutivo. Y Alexander comprendió que acababa de descubrir una verdad crucial: este matrimonio no era un simple arreglo. Era el comienzo de un complejo juego de poder, manipulación, y quizás un amor incipiente. Al salir de la sala para pensar en sus próximos pasos, su mirada se cruzó con la de Emily. Una chispa silenciosa surgió entre ellos, frágil pero innegable. Este beso, esta boda, este despertar, todo era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones para Alexander. Despertado después de 3 años, tuvo que recuperar el control de su imperio mientras navegaba por las turbulentas aguas de este matrimonio concertado. Pero una cosa estaba clara: Emily, dulce y tímida, había despertado en él algo que nunca había sentido por nadie. Esa mañana, Alexander decidió llevarla a su oficina en el negocio familiar. La vista panorámica de la ciudad le recordó que el mundo seguía girando, que debía actuar con rapidez para proteger sus intereses, y, paradójicamente, a Emily. Ella caminaba a su lado, en silencio, impresionada por la autoridad natural que emanaba de él. Sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que su mirada se posaba en ella. En la oficina, rodeado de archivos e informes financieros, Alexander estaba sentado tras su enorme escritorio de cristal. Emily, quiero que entiendas una cosa: no eres solo mi esposa en el papel. Ahora eres el centro de mi vida. Pero no puedo dejarte sola en este mundo, ni con tu madre manipuladora, ni con quienes podrían aprovecharse de ti. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba intimidada y fascinada a la vez por esa autoridad poderosa y protectora. Alexander, yo nunca quise nada de esto, murmuró. Él se puso de pie, se acercó a ella, acortando la distancia entre ellos. Lo sé, y por eso decido ahora. Estás bajo mi protección. Y te quedarás conmigo, te guste o no. El roce accidental de sus manos aceleró el corazón de Emily. Apartó la mirada, sintiendo cómo le subía el calor a las mejillas. Alexander, atento, observaba cada reacción, cada temblor, cada latido. Era evidente que este matrimonio concertado estaba a punto de convertirse en algo más complejo y más intenso. Poco después, Margaret entró en la oficina, con la esperanza de recuperar el control. Pero Alexander, impasible, la clavó en una mirada gélida. Señora Lawson, le aconsejo que no vuelva a manipular a Emily. Cualquier intento se considerará una amenaza directa contra ella, y contra mí. Margaret retrocedió, sorprendida por la audacia del director ejecutivo. Por primera vez, comprendió que ya no tenía el control. Y Alexander, al observar a Emily, sintió una nueva emoción: no solo tenía que protegerla, sino que empezaba a desear su presencia, su dulzura, su inocencia mezclada con un coraje latente. Esa noche, cuando se encontraron solos en la gran casa, Alexander tomó la mano de Emily con suavidad pero firmeza. Sabes,
el beso que me despertó, no solo me quitó el sueño. ¿Despertó algo más? Sus ojos brillaron con una nueva intensidad. Emily sintió una mezcla de miedo y emoción. Esto ya no era solo un matrimonio arreglado. Era el comienzo de un vínculo apasionado y peligroso, donde el poder y el deseo se entrelazaban inexorablemente. Había caído la noche en la mansión Lawson, y el silencio parecía cargado de promesas y tensión tácita. Alexander se había retirado a su estudio a reflexionar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Emily. Cada gesto, cada temblor que había observado en los últimos días le recordaba que ella no era solo su esposa en el papel, se había vuelto esencial para él. Emily también estaba sentada en su habitación, sin poder dormir. No dejaba de pensar en su cercanía, en la inesperada dulzura que se escondía tras la autoridad de Alexander, en la calidez de sus manos al protegerla. Una mezcla de miedo, admiración y deseo la consumía. Sabía que él era poderoso, que podía dominar o proteger, y, extrañamente, deseaba estar bajo su protección. De repente, llamaron a la puerta. Alexander entró, vestido con sencillez, pero imponente en su presencia. Emily, tenemos que hablar. Su voz era firme, pero impregnada de una intensidad inusual. Ella se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, presintiendo que ese momento lo cambiaría todo. Se acercó, acortando la distancia entre ellos, y por primera vez, la miró con una vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie más. Desde que desperté, no solo he recuperado mi vida. He descubierto algo, a ti. Emily sintió que se le enrojecían las mejillas. Yo. Pero, no hice nada, susurró. Alexander le puso suavemente una mano en la mejilla, haciéndola temblar. No, lo hiciste todo. Tu valentía, tu dulzura y ese beso, despertó mi corazón tanto como mi cuerpo. Quiero que este matrimonio deje de ser una formalidad. Quiero que se haga realidad, quiero que seamos nosotros. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No esperaba oír esas palabras. 3 años de silencio, 3 años de angustia, 3 años de manipulación, y ahora, este hombre, este despiadado pero apasionado director ejecutivo, le abría su corazón. Sin pensarlo, lo miró y, en un impulso irresistible, se arrojó a sus brazos. Alexander la abrazó con fuerza y ternura, sellando el momento con un beso apasionado y tierno, una mezcla de deseo y promesa. En ese beso, todos los miedos, todo el dolor del pasado se evaporaron. Ya no eran un matrimonio concertado, ni 2 desconocidos atados por papeles. Eran 2 almas despiertas, unidas por un destino inesperado, un beso que había cambiado el curso de sus vidas. Y mientras la luna iluminaba su abrazo, Alexander le susurró a Emily: enfrentaremos este mundo juntos, y nada ni nadie podrá separarnos. Emily sonrió, poniendo una mano sobre su pecho para sentir su corazón latir al unísono con el suyo. Este ya no era un matrimonio forzado. Era un amor incipiente, apasionado e invencible. El destino había intervenido, y esta vez, había elegido el camino del corazón.